La economía. All day long I bum. If I were a wealthy man. Pues ya estamos aquí, tenemos mucho que hablar de economía. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El fin de semana bien, descansado. Bueno, relativamente, pero bien, sí. Bueno, bien, eso es suficiente. Relativamente es más que suficiente. Emilio González, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vienes tú también descansado, ¿verdad? Bueno, más o menos, se hace lo que se puede, ¿no? ¿Con la escopeta cargada también? Para criticar a... No, nosotros nunca venimos con la escopeta cargada, venimos simplemente cargados, pero de razones. Ah, está bien, ha salido bien del paso. María Cuesta, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas Y noches. tu fin de semana ha sido tranquilo, ¿no? Bueno, tranquilo no, pero bien, Bueno. venimos con ganas. Bueno, en fin. Es que estaba yo pensando, fíjate que se me desahucian ahora de vete tú a saber de dónde, Hombre, a ver está dónde el me pongo gobierno. yo a protestar. Claro, pues eso está el gobierno y la Eso está el oposición. gobierno y la oposición, claro Claro. que sí. Bueno, Claro. hablemos de desahucios, ¿no, Juan Ramón? Que hoy, yo creo, lo decía antes, creo que ningún día, no sé, hace muchos años, pero vamos, desde que yo soy periodista, jamás había visto un día con tanta información sobre desahucios. Jamás. Sí, efectivamente, bueno, la información ya sabemos cómo se genera, sobre todo en la era de Internet, ¿no? Se le va dando pues cada vez más cancha a un determinado tema, se genera una bola de nieve y al Sí. final todo el mundo está hablando sobre ese tema porque todo el mundo está relativamente inquieto sobre eso y por tanto se ofrece lo que se pide y se pide más, bueno, una especie de burbuja informativa sobre este tema, ¿no? Y aquí pues tenemos un poco más de lo mismo, el problema de los desahucios, porque es un problema, no cabe negarlo, pero es un problema que está ahí desde hace años y casualmente, bueno, casualmente se ha dado esa circunstancia, también promovida por los partidos políticos, por la agenda de los partidos políticos, pero bueno, ha estallado durante estos días y se ha concentrado toda la atención que no había recibido prácticamente en los 2 últimos o 3 últimos años en esta semana. Porque conviene reseñarlo, perdona que te interrumpa, Juan Ramón, pero hace un año, quiero decir, se cuentan por 400.000 los desahucios o 300.000 exactamente los desahucios. bueno, y tal. Las cifras son muy difíciles de conocer y no son exactas, pero bueno, quiero decir que cuando gobernaba Zapatero también había desahucios también, y ejecuciones hipotecarias. Efectivamente. O sea, que no es de ahora. Sí, bueno, las cifras ahora las vamos a comentar. Es un poco complicado de llegar a una cifra más o menos aproximada, pero sí, desde luego los desahucios se vienen produciendo desde hace años, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Por tanto, el hecho de que ahora se concentre tanta información es simplemente fruto de una arbitrariedad, no de que haya ahora una mayor necesidad que hace un año. Pero bueno, la noticia de hoy ha sido que tanto la patronal bancaria como la CECA, la Asociación de las Cajas, tras las presiones del gobierno que recibieron la semana pasada, pues han anunciado que paralizan durante 2 años todo desahucio en caso de extrema necesidad. Lo que no queda muy claro es que se entiende por caso de extrema necesidad. Suponemos que computará aquí pues familias de renta baja, que se hayan quedado sin empleo, etcétera, etcétera. En concreto, el gobierno especificará este jueves cuáles son estas medidas urgentes y le dará un poco más de contenido a la normativa. En cuanto al asunto de los desahucios, pues conviene un poco poner algunos datos encima de la mesa, porque siempre que hay una burbuja de atención tan grande sobre un determinado tema, parece que el problema de España sean los desahucios y que sea pues un drama, que es un drama, pero no extendido a toda la sociedad española, sino por desgracia o por suerte, si podría estar más extendido, ¿no? Concentrado en unas personas, en un colectivo muy concreto y por ahora, esperemos que lo siga siendo, reducido. Y por tanto hay que ir con cuidado. Es decir, por ejemplo, los bancos españoles no están quebrados como consecuencia de la morosidad hipotecaria o no tienen problemas de capital, digámoslo suavemente, por problemas con la morosidad hipotecaria. La morosidad hipotecaria está en el 3% de todos los créditos hipotecarios. La banca española tiene problemas muy serios de capital, de pérdidas que tiene que reconocer por culpa de la morosidad de los promotores, de gente que había construido o de empresas que habían construido viviendas y que ahora no las pueden vender. Pero en general, ya digo, quien compró una casa la está pagando religiosamente. El 97% de quienes pidieron una hipoteca para pagar una casa, incluso para pagarla a los precios de la burbuja, la siguen pagando. Si el crédito hipotecario en España supera los 600.000 millones de euros, créditos morosos en hipotecas solo los hay de 20.000 millones. Con una hipoteca media de en torno a 150.000 euros, que podría ser mayor, pero bueno, en torno a 150.000 euros, tenemos que hay en estos momentos afectadas por morosidad 133.000 o 130.000, 150.000, vamos, viviendas. Pero de esas 150.000 viviendas, no todas terminan en desahucio.
De hecho, primero, no toda la mora inmediatamente inicia el proceso de ejecución y no todo proceso de ejecución termina con el desahucio. Puede haber un proceso de renegociación que, por tanto, evite el desahucio. Por tanto, claro, de esas 130.000, 150.000 viviendas afectadas, ¿cuántas terminarán siendo desahuciadas? Pues no lo sabemos. Y de esas, pero no serán desde luego las 150.000, claro, serán 100.000 o menos. Y además, no todas esas 150.000 son necesariamente primeras viviendas. Puede haber segundas o terceras viviendas. Entonces, quiero decir, frente a, ya digo, los 3 o 4 millones de viviendas hipotecadas, restringamos el problema a alrededor de 130.000 y no todas ellas son vivienda habitual. Por tanto, si la morosidad en las hipotecas es tan reducida, y este es una de las características del sistema financiero español que ha evitado que el descalabro sea mucho mayor, empezar a jugar ahora o a modificar la legislación generando un riesgo moral que puede llevar a que mucha gente que se sigue esforzando, incluso estando en situación precaria, por pagar la hipoteca precisamente para que no le desahucien, se le dé pues una amnistía o una especie de licencia para impagar porque se van a paralizar los desahucios, pues a mi juicio es bastante peligroso. Y en este sentido, dos comentarios adicionales. Primero, el debate de las hipotecas de los desahucios se ha reabierto a cuenta de diversos suicidios motivados por el agobio del desahucio, ¿no? El caso más sonado fue el de la semana pasada de Amaya Egaña, la esposa de un exconcejal socialista en Baracaldo. Bueno, con esta reforma o con este parche, el desahucio de la casa de esta señora se habría seguido produciendo, porque ni Amaya Egaña ni su marido estaban en desempleo, por tanto no son colectivo de extrema necesidad, y sobre todo el desahucio se producía porque había avalado la hipoteca de su hermano. No porque hubiese comprado la suya y se hubiesen quedado sin empleo, sino porque tenían empleo, avaló la casa de su hermano, es decir, constituyó más deudas de las que podía pagar, avaló y constituyó más deudas de las que podía pagar, y por tanto se procedía a esa ejecución y parece ser que lo que motivó el suicidio fue sobre todo que no se lo había comunicado a su marido. Es decir, el hecho del agobio psicológico de nos van a embargar la casa y tú no sabías ni siquiera que había avalado la hipoteca. Por tanto, este es un problema distinto, relacionado obviamente con el tema de los desahucios, pero no viene motivado por casos de extrema necesidad por desahucio. Y luego hemos hablado del riesgo moral entre los ciudadanos que aún hoy, pese a estar en extrema necesidad o en una situación muy complicada, estén mirando cómo hacer lo posible para pagar su hipoteca, y que eso, ya digo, puede generar un riesgo moral a la hora de, bueno, si no me van a desahuciar, la dejo de pagar y se acabó. Pero también hay un problema de riesgo moral en el caso de los bancos. No olvidemos que se está constituyendo ahora mismo el banco malo. Y el banco malo es que las hipotecas tóxicas de los bancos se le van a colocar al banco malo avaladas, ahora lo vamos a explicar, por el contribuyente. Por tanto, que las pérdidas de las hipotecas tóxicas se las va a comer buena parte el contribuyente. Entonces, digamos que la repentina generosidad de los bancos y de las cajas a la hora de aceptar una prórroga de 2 años en los desahucios puede venir perfectamente explicada por el hecho de, como yo sé que ahora si me impagan o si me dejan de pagar una hipoteca, pese a que yo no la puedo ejecutar, puedo colocarle ese activo a precios no del todo irrazonables al banco malo, pues le traslado las pérdidas al contribuyente. Por tanto, al final tenemos un esquema, ya lo comentábamos el viernes pasado, esperemos que de toda esta ronda de negociaciones no termine pagando el contribuyente, y parece que va a terminar pagando el contribuyente. Y el contribuyente es el último responsable en todo lo que está sucediendo. No estamos diciendo que los desahuciados tengan una enorme responsabilidad, porque aquí entraríamos en valoraciones de todo tipo y cada caso sería un caso particular, pero desde luego tienen mayor responsabilidad, sea mucha o poca, que el contribuyente, que no tiene ninguna. Entonces, estábamos hablando del riesgo moral del banco malo. Este riesgo moral del banco malo pues se relaciona mucho con cómo se va a organizar el capital del banco malo, y hoy pues el FROP ha dado cuenta de ello. El banco malo va a contar con un capital de 5.000 millones. Hoy se ha comunicado que se espera que los inversores privados participen en el capital con 500 millones
de 5.000 de fondos propios del Banco Malo, se espera que los inversores privados acudan con 500 millones antes de febrero. Recordemos que los activos totales que va a manejar el Banco Malo se espera de 50.000 millones de euros. Si solo hay 5.000 de fondos propios, 2.500 de los cuales los aporta el Estado y 500 inversores privados, hay 45.000 millones que van a proceder de la deuda, de emisión de deuda del Banco Malo. Esa deuda, sobre todo la de carácter preferente, va a estar avalada por el sector público. Por tanto, las pérdidas que se deriven de la gestión de los activos del Banco Malo, por ejemplo, de las hipotecas morosas a cuyo desahucio no se pueda proceder, serán respaldadas por los contribuyentes. Veremos si al final consiguen captar 500 millones de euros, que de todas formas es una aportación testimonial, puramente testimonial. Es decir, en un proyecto de 50.000 millones de capital, 500 millones es el 1% y es una cantidad absolutamente de risa. Pero bueno, en cualquier caso, veremos si lo consiguen captar antes de febrero. Pero al final la inseguridad jurídica en este país no solo se traduce pues en esta incertidumbre que gira en torno a quién se va a hacer cargo de las pérdidas generadas por otros agentes económicos, sino también, este modelo también se traslada a otros ámbitos distintos a los de la banca, en concreto en el caso de las eléctricas. Hoy hemos conocido los beneficios agregados de las principales eléctricas de nuestro país hasta septiembre y caen un 2% con respecto al año pasado, 5.200 millones de euros hasta septiembre en el conjunto del sector eléctrico español, y esto antes de que se haya aplicado la reforma eléctrica o la contrarreforma eléctrica del gobierno, por la cual las pérdidas o los enormes costes derivados de la pésima regulación intervencionista del mercado eléctrico en España en gran parte les van a trasladar a las eléctricas. 5.000 millones de euros de ganancias en 9 meses pueden parecer mucho dinero a mucha gente. Tengamos en cuenta que si lo ponemos en relación con las inversiones que han acometido estas empresas, estamos diciendo que ganan un 4%. Alrededor de un 4%. 4% es menos de lo que gana cualquier persona si compra deuda pública española, para que nos hagamos una idea. Por tanto, digamos que la rentabilidad no es muy elevada, es decir, estar bregando todo el día con un negocio incierto sometido a muy distinto intervencionismo estatal, en ocasiones para privilegiar, en otras para perjudicar, pues desde luego un 4% no es el gran negocio de todos los siglos, ¿no? Pero sobre todo, esta cifra es relevante porque las eléctricas ya han anunciado que van a recortar sus inversiones para el año que viene. ¿Por qué? Porque si están cayendo los beneficios y además reforma eléctrica que les trasladas todos los costes, pues recortazo en las inversiones y por tanto en el empleo y por tanto en la reconversión de España. Nos van a quedar las inversiones en el sector eléctrico más caras y no se van a ir renovando las inversiones más eficientes que permiten, en cierta medida, que el precio de la electricidad no se dispare todavía más. Este año ya han invertido 4.000 millones. Por tanto, esto es algo que el año que viene o no va a estar o va a estar en mucha menor medida. Y terminamos hoy pues con otra noticia que ha sido muy importante, pero que finalmente ha pasado desapercibida porque ha salido bien, ha salido bien relativamente, y si las cosas salen bien relativamente, pues parece que dejan de ser noticia, ¿no? Nos referimos a la aprobación de los presupuestos para el año 2013 de Grecia. Había mucha incertidumbre sobre si finalmente saldrían aprobados, si ello podría tumbar al gobierno, y si ello tumbaba al gobierno, si iba a entrar Syriza, etcétera, al poder. Bueno, al final han salido aprobados recortes de 9.500 millones de euros. Esto es lo que titula la prensa. Luego, si descendemos a la letra pequeña, recortes de verdad del gasto son 2.500 millones, no 9.500. Los otros 7.000 millones son privatizaciones, que está bien que se privatice, pero desde luego no es una reducción del déficit estructural, es un ingreso extraordinario de este año que no contribuye a reducir, digamos, el desequilibrio estructural que existe en las finanzas públicas griegas, y además se suben los impuestos, como no, machacar todavía más la economía privada para evitar que la recaudación caiga más. Mucha gente dice que Grecia ya está asfixiada, que no tiene margen para reducir todavía más el gasto. Bueno, en estos momentos, quitando los intereses, que es otro problema, pero quitando los intereses, el gasto público por habitante en Grecia está a niveles del año 2007, de plena burbuja, en este caso de deuda. Y si descontamos la inflación, porque obviamente los precios de ahora no son los mismos que los de 2007, etcétera, está a niveles del año 2004. Bueno, para cuadrar el presupuesto sería necesario reducir el gasto público por habitante, por griego, a niveles, descontando inflación, e intereses, es decir, no estoy contando los intereses, del año 2000, es decir, justo el año previo a que comenzara toda esta burbuja de crédito barato y de deuda barata. Esto significa que habría que recortar del presupuesto 15.000 millones de euros. Se han recortado 2.500 millones, es decir, 6 veces menos de lo que sería necesario para cuadrar el presupuesto, lo mínimo necesario para cuadrar el presupuesto, con lo cual seguimos en una disyuntiva. O Grecia suspende pagos si no cuadran las cuentas,
o cuadre las cuentas, pero si quiere cuadrar las cuentas que las cuadre ya, porque es que si no va a terminar suspendiendo pagos, lleva ya 3 años de agonía y con esta agonía, con estar amagando continuamente si suspende pagos o no, no hay ningún país que se recupere. Ya, supongo que para Grecia 2.500 millones de euros es un esfuerzo muchísimo más grande que el que puede hacer España por la misma cuantía. España ha hecho menos esfuerzo, es decir, ahora mismo... Quiero decir, en términos equiparables... Sí, totalmente, pero decía, el gasto público en Grecia está a niveles del año 2004 en términos reales antes de intereses. El gasto público de España por habitante, quitando intereses, quitando inflación y quitando desempleo, está por encima del año 2007. Por tanto, austeridad en nuestro país, en absoluto. Bueno, hablemos de los bancos. Yo no sé si esto del gobierno, y os podéis meter también en aspecto político, porque sí es cierto que tiene el tema de los desahucios, de las ejecuciones hipotecarias, es muy cierto que tiene una vertiente y una extensión y un calado político muy, muy marcado. Pero desde el punto de vista económico, os pregunto, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Es un parche? ¿Restringe el crédito, como yo ya he leído este fin de semana? ¿Va a producir una segunda burbuja inmobiliaria, como decía y nos comentaba el pasado viernes Manuel Llamas? Bueno, burbuja inmobiliaria es imposible, eso yo creo que se han pasado, ¿no? Yo lo que creo que, primero, lo que no es bueno sobre todo es por la incertidumbre que introduce sobre qué va a pasar a partir de ahora con las garantías para los créditos. Entonces lo que va a ocurrir probablemente es que el inversor exterior pues diga no es el momento de invertir en el sector crediticio español, y en las entidades crediticias españolas, si dan poco crédito, lo van a restringir más y lo van a poner muchísimo más caro, ¿no? Pero yo lo que creo sobre todo es que esto no es nada más que un parche, ¿no? Es decir, los socialistas han aprovechado para montar el revuelo, la revolución social, no sé qué, el movimiento espartaquista y tal, y además se preocupan cuando quien se suicida es una persona en las condiciones que ya hemos visto, que además parecía que tenía problemas personales con el marido, más allá de no haberle dicho que iban a perder el piso porque era la garantía del préstamo de su hermano y demás y tal, cuando ya ha habido antes suicidios y el Partido Socialista primero no ha dicho nada, ¿no? Entonces esto parece que es la típica demagogia populista de todo vale, viva la revolución social y no sé qué, todo vale con tal de desgastar el poder, y el poder pues como es, pues se presta a este juego. Pero la cuestión está decir, bueno, 2 años de carencia. Dentro de 2 años la persona que se beneficia de ese periodo de carencia va a estar en una mejor situación económica, pues que le permita pues retomar el pago de la hipoteca o buscarse otra casa porque tenga un ingreso y demás. Pues no, porque hemos conocido ya casos, por ejemplo, pues de los 3 desahucios que paró Bankia el pasado viernes en Canarias, pues el tema llevaba ya desde 2009 y ha tardado 3 años en ejecutarse, y la situación no ha mejorado para esas personas ni va a mejorar en estos momentos. Entonces, eso primero es un parche en este sentido. En segundo lugar, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que el gobierno, dentro de 2 años, si hoy el gobierno le fuerza a la banca a decir, pues usted no aplica el desahucio, el banco se tiene que anotar una pérdida del 100% del crédito hipotecario, porque ya no solamente lo que no se cobra por impago, sino que es que además ya tampoco puede recuperar la garantía o la prenda del crédito hipotecario. Entonces ya la pérdida del 100% la tiene que provisionar, y entonces pues nos vamos a pérdidas muchísimo mayores, nos vamos a puestos a rescatar bancos a tener que poner mucho más dinero y a tener por tanto que pedir más dinero a la Unión Europea para rescatar los bancos, y entonces volvemos otra vez al problema de que si el rescate y la prima de riesgo y demás, ¿no? Entonces queda ahí aplazado, ¿no? Y dentro de 2 años, ¿qué va a pasar? Pues que el problema va a seguir siendo el mismo. Y entonces el gobierno decidirá, en función pues de cómo estén las cosas, de que estamos cerca de las elecciones y demás. Pero como se supone que de aquí a 2 años, pues esto del banco malo ya habrá inyectado dinero en las cajas de ahorros y cosas por el estilo, pues para el político de turno va a ser más fácil obligar al banco a decir que mira, definitivamente desahucios no, y ahora te comes la pérdida una vez que te he puesto dinero público para sanearte. Entonces, yo me temo que eso es lo que va a ocurrir. Pero entonces, y perdona que te interrumpa, Emilio, la Asociación Española de Banca se ha adelantado. ¿Cuál es? O sea, que entonces que alguien me explique la posición de la Asociación Española de Banca cuando ella se supone que el pasado jueves tomó la iniciativa en este sentido para parar desahucios. Vamos a ver, yo creo que hay una cuestión primero de carácter social, ¿no? Si nos separan ahora un poco los desahucios, pues te puedes encontrar con que te empiecen a quemar cajeros y romper las lunas de las sucursales y cosas por el estilo, y al final el coste es mayor, ¿no? Y en segundo lugar, puestos a que el gobierno quiera intervenir y hacerte esto y lo otro y demás allá, pues mira, ya te adelantas tú, presentas una oferta y por lo menos se ajustan las cosas más a lo que tú puedes o a lo que puedes sobrellevar mejor. Una oferta que es
Pero es que el no problema va a seguir que es ahí. contrario a tus intereses, ¿no? Porque los dueños de los vamos a ver, bancos y la vamos a ver. Asociación Española de la Banca dirán, Vamos a ojo, ver. que esto a Los largo plazo, a políticos, corto los plazo. políticos el viernes ya estaban diciendo que un periodo de carencia de 2 años. Luego, evidentemente, eso es evidente que es contrario a los intereses de la banca, pero la banca se adelanta a que no solamente sea un periodo de carencia de 2 años, sino otras cosas más. El que pueda haber la dación en pago con carácter retroactivo, etcétera, etcétera. Entonces ellos ya ponen sobre la mesa de forma voluntaria y a ver si nos evitamos que además nos hagan todavía estropicios mayores, porque es que el problema de lo que estamos hablando es de más cosas. Y luego, por otra parte, yo creo que puestos a lo que estamos haciendo, pues vamos a ver, si vamos a tener un banco malo que se va a quedar con tantos activos inmobiliarios, pues cojamos que se sigan ejecutando los desahucios y entonces todas estas cosas ya del alquiler social, etcétera, etcétera, pues hagámoslo con los pisos del banco malo que van a estar vacíos durante 15 años o que, como se está planteando también el gobierno, hacer como Irlanda, destruir buena parte de ellos, ¿no? Bueno, pues entonces hagámoslo ya puestos a gastar el dinero, pues ya que tenemos el dinero gastado, hagamos política social con eso y dejemos a los bancos en paz, ¿no? María. Yo lo que creo es que los bancos realmente ya están haciendo lo que han venido a anunciar hoy. O sea, los bancos son los primeros interesados en no quedarse con los pisos y ya están, o al menos es lo que dicen en el sector, negociando al máximo y dando todas las facilidades para no quedarse con los pisos. Si es que se ha hecho un banco malo al que los bancos van a pasar 89.000 viviendas vacías, es decir, a ellos no les interesa quedarse con nuevos inmuebles, porque es que les lastra el balance y los inversores extranjeros lo que están mirando es saber cuál es el peso del ladrillo dentro de los bancos españoles. Entonces, yo económicamente veo que el paso que ha dado el sector es, vamos a ver, es una medida política, es que económicamente no creo que tenga mayor impacto. Es que yo económicamente no lo veo, económicamente para el banco veo que es un mal negocio para ellos. Corregidme, a lo mejor probablemente esté equivocado. A menos que le coloque el activo al banco malo. Bien, A menos que le- Si están mientras descontando ya eso, sí, perfecto. mientras no hay desahucio, el activo no se lo puede colocar al banco malo. Esa es la primera cuestión, ¿no? Y son- Sí, puede, porque también le puede colocar préstamos. O sea, no Sí. solo viviendas, sino también préstamos, con lo cual, en Sí, principio, sí. se podría. Sí. Pero vamos a ver si eso se lo coloca o si el banco malo eso lo admite, No, ¿no? la historia es que no se pueden trasladar préstamos ni viviendas por valor de menor de 100.000 euros. Pero los que sean de Y mayor de 100.000. de mayor sí. Y es verdad que muchas viviendas de las que se desalojan no tienen un valor muy elevado. Pero vamos, yo creo que es que el coste social que les están de imagen que están ahora mismo asumiendo los bancos, creo que es mayor que lo que les supone, porque como bien decía nuestro compañero, vamos a ver, en España hay una cultura de pagar la hipoteca pase lo que pase, muy fuerte. Y ese es uno de los mayores riesgos, yo creo, de todo este debate. El riesgo moral, el acabar con esa cultura. O sea, en España los bancos españoles alardean y exhiben ante los inversores internacionales que en España siempre se paga la hipoteca, siempre. O sea, es que te quitas el postre para pagar la hipoteca. Entonces, acabar con esto es lo que yo veo el mayor de los riesgos, la verdad. Claro, es que la cuestión está en que lo que han hecho los políticos es infumable, porque lo que están dando es carta blanca a cualquier protesta contra los desahucios, porque no olvidemos la noticia del desagradable hecho luctuoso del País Vasco. Lo que ha ocultado es que en Canarias se han parado 3 desahucios por la oposición de la gente. Entonces, no se oculta, aquí lo hemos contado, por ejemplo. El viernes lo contamos. Lo ha eclipsado. Eso sí es otra cosa. Lo ha eclipsado. Nadie lo ha ocultado. El viernes, además, en la tertulia política hablamos de ello. Lo ha eclipsado, ¿no? Pero ¿qué es lo que estamos hablando? Pues estamos hablando de la reacción del yo no quiero pagar, ¿no? Entonces eso es lo que no puede ser. ¿Por qué? Pues evidentemente aquí hay situaciones que son difíciles, ¿no? Pero esto del yo no quiero pagar y que yo no quiero pagar, cuando la gente está haciendo los esfuerzos con tal de pagar y mantener la casa, es la primera cuestión que no puede ser. La segunda cuestión que no puede ser es que aquí la gente se ha metido en estas cosas sin que nadie le obligara a meterse en ello, ¿no? Entonces, si es verdad, como dice Rubalcaba, que los bancos se han pasado, o las cajas de ahorros, mejor dicho, se han pasado dando créditos que no debían de haber dado nunca, a personas que eran claramente insolventes, ¿no? Los créditos ninjas, ¿no? Entonces, eso no se tenía que haber producido, pero lo cierto es que se ha producido. Pero igual que se ha producido eso, también es verdad que se ha producido que la gente se ha metido en casas, en créditos que estaban muy por encima de sus posibilidades. Y no hay más que verlo. Es decir, hay un ratio que lo mide, que es el de los años que te cuesta adquirir una vivienda, los años de sueldo. Eso, en las circunstancias normales, destinando un 25 o un 30% de tus ingresos al pago de la vivienda, con una hipoteca a 10 años, pues son 3 años y medio de sueldo. Estábamos en un ratio de 9 años y medio. Es decir, estábamos destinando en hipotecas a 30 y 40 años el 50% de los ingresos familiares. A poco subieran los tipos de interés, eso es una catástrofe. ¿Eso es una administración racional de la economía doméstica? Para nada.
para nada. Lo que pasa es que la gente estaba en eso y además, como no había dinero para pagarse las vacaciones, endeudándose con la tarjeta de crédito a un tipo de interés del 22, 24, 26%. Sí, pero también hay que ser justo, Emilio, y hay que decir que muchas de las personas... Hay muchos casos, y por supuesto, pero generalizar es peligroso. Y me explico por qué. Porque en 2007 o 2008, o probablemente en 2009, incluso el año pasado, en 2010 o en 2011, habría muchas personas que tendrían los dos un trabajo bien remunerado y que les permitía a muchas de ellas no solamente pagar una hipoteca, sino a lo mejor pagar lo que era una segunda vivienda en la costa, por un precio de 80 o 100.000 euros. Me da exactamente igual. Se pierde y no pero pasa es cierto que la crisis económica ha colocado a muchas familias en este país en un lugar que muchos de ellos ni se esperaban ni se imaginaban que se iban a encontrar. Por lo tanto, quiero decir que yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que como el drama social está detrás y es muy peligroso, generalizar también. Es cierto, hay mucha gente que se ha metido en todo, y en agujeros donde nunca iban a salir. Está claro que el drama social que esconde todo esto es sobrecogedor, y esto es lo que nos hace estar aquí hablando y al gobierno hablando de esto. Lo que yo creo que hay que entender es que para la banca no es el principal de sus pecados. Es cierto que cometieron un pecado al conceder hipotecas pues sobre todo a inmigrantes, a gente que no tenía un negocio, unos ingresos seguros y a unos precios inflados. Pero el mayor pecado fueron los créditos que se concedieron al sector, a las empresas promotoras. Eso es el punto débil de la banca. Por lo tanto, yo creo que hacer un esfuerzo, el esfuerzo que hace la banca es totalmente comprensible, porque para ellos no hacen tan mal negocio. Es que no les supone tanto daño. Claro, pero es que además hay que tener en cuenta una cosa, es decir, son situaciones que de verdad son duras, ¿no? Y hay que aceptarlo. Pero es que, mientras tanto, si lo que seguimos es venga a meter dinero público en esto y venga a operaciones de salvamento y venga a los bancos tal y cual, el problema es que lo que estamos sufriendo son todos los demás, y esto puede costar entre 300 y 600.000 puestos de trabajo adicionales. Entonces, a lo que tampoco ya hay derecho es a eso, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aquí, lo que a mí más me indigna todo es que aquí, por lo visto, nadie es responsable de sus propias acciones. Los políticos no son responsables de haber metido las cajas de ahorros en estos fregados, de no haber controlado la evolución del crédito hipotecario y la concentración de riesgos de las entidades en créditos a promotores, ¿no? De haber permitido el problema de agencias, es decir, de que con tal de dar créditos, aquí valía cualquier aval y cualquier cosa, etcétera, etcétera, y además de no haber metido en la cárcel a ninguno de los personajes que ha protagonizado todos estos escándalos, ¿no? Eso es de entrada. En segundo lugar, ahora es culpable de haberse empeñado en salvar a las cajas de ahorros, dando mal ejemplo, porque claro, es decir, si un ciudadano ve que se salva una caja de ahorros, vete tú a explicarle que es que el sistema financiero puede colapsar y entonces se van a destruir muchas más pymes y se van a perder muchos puestos de trabajo, no sé qué, no sé cuántos y tal, que es la cuestión de fondo y tal, cuando en el fondo lo que todo el mundo sabemos que lo primero que están salvándose es los políticos a sí mismos. Voy a explicar entonces por qué una caja de ahorros no puede quebrar y un ciudadano puede quebrar y puede perder su casa, y entonces viene este tipo de reivindicaciones. Entonces, el problema de este tipo de reivindicaciones es que al final van obligando a tomar más medidas de naturaleza populista, que lo que van es retrasando la salida de la crisis. Y el retrasar la salida de la crisis es destrucción de empresas y de puestos de trabajo y pasarle a otras personas otro tipo de problemas. Entonces, tenemos que aceptar que esto es una crisis. Tenemos que aceptar que esto es una crisis con todas las de la ley. Que hay una burbuja en la que la gente se ha metido. Y después ha habido circunstancias muy tristes, ¿no? Padres que pierden su casa porque han avalado el crédito hipotecario de los hijos. Y esos no los vemos ni suicidarse ni nada. Se sigue saliendo adelante. Entonces, para eso arbitremos ya una serie de medidas o pensemos en una serie de medidas. Yo vuelvo a insistir, ahí va a haber un banco malo que va a tener unos activos inmobiliarios que por las informaciones que tenemos van a estar paralizados X años, a ver si se revalorizan. Pues en lugar de estar paralizados, ya que hemos puesto dinero de todos los españoles para adquirir esos, pues utilicemos ya eso para hacer política social en estos casos. Sí, pero lo que sucede es lo que has comentado. Pero que la gente quiebre y que la gente sepa que cuando uno es imprudente acaba perdiendo su propiedad. Y después ya les daremos el alquiler social en los pisos del banco malo o lo que sea. Claro, pero que la gente quiebre. Estamos en una crisis y nadie quiere, como has comentado, asumir sus costes. Entonces, se van formando organizaciones y asociaciones, no digo con carácter formal o estructurado, sino llamados grupos de interés. Sí, grupos de interés, tratando de trasladarle esos costes a una mayoría silenciosa que no está organizada, que no está estructurada, como son los contribuyentes, porque parece que si paga el contribuyente no está pagando nadie, y al final si estamos pagando, y eso tiene consecuencias como el agravamiento de la situación de crisis económica. Por tanto, no nos centremos solo en los costes visibles, que pueden ser muy dramáticos, sino también
también tratemos de echarle imaginación y de ver los costes menos visibles y que también pueden provocar dramas sociales. Lo que pasa es que esos ya son más a futuro y la gente Claro, piensa Juan menos. Pablo, en la gente ellos. piensa en quien ahora más o menos va sacando adelante su pequeña empresa o como autónomo, Sí. llegando con dificultades a fin de mes, le pegan un palo de estos porque hay que seguir pagando estas cosas y entonces se pasa el problema de todos estos a este señor que de repente se queda ya sin ingresos para pagar su hipoteca, sus créditos y no sé qué. Y eso es lo que tampoco puede ser. Yo recuerdo en 2010, cuando se decía que en España no había hipotecas subprime, que Alfredo Sáenz, el consejero delegado del Santander, decía, claro que hay. Hay muchas hipotecas subprime y es que son estas de las que estamos hablando ahora. El problema es que, claro, cuando se traslada el coste, cuando después nos vuelvan a subir el IRPF o el IVA o lo que sea, nadie se acordará de que es por esto. Bueno, por Claro. esto, entre otras muchas cosas. Entre otras España muchas- tiene muchos Muchísimas más otras problemas, cosas. eso Pero es bueno, verdad. también. Pero bueno, Claro, pero, que si no llegamos a cumplir con el déficit y tal, eso es una pizquinita estos son más. pérdidas del banco malo que van a déficit, que hay que pagar, que hay que reducir y por tanto también en parte es por eso, no solo por eso ni sobre todo por eso, pero también y toda gota pues Si es que hay va muchos sumando, riesgos, ¿no? el déficit de tarifa, y si ahora a Grecia se le impone una quita, es que nosotros le hemos financiado a Sí, sí, Grecia. no, eso sí. También es más déficit, en fin, quiero decir que Es esto, decir, esto la suma y gente, sigue. la gente no asocia que, entre otras cosas, lo que se critica de vamos a salvar a los bancos, vamos a rescatar a los bancos, es, entre otras cosas, por cosas como esta, sobre todo es por crédito promotor, pero desde luego si empezamos a incentivar que la mora hipotecaria aumente, sin que se pueda resarcir o compensar en parte con la ejecución de la vivienda, pues eso es capital que hay que meter en los bancos y es más coste para el contribuyente. Por tanto, no socialicemos pérdidas de ningún tipo para rescatar a nadie, tampoco a situaciones dramáticas. Yo la como las única duda que asistimos. tengo desde mi absoluto desconocimiento de muchos de los temas de la economía es que el día de mañana, dentro de un año, lo que sea, si esto finalmente se lleva a cabo, que parece que sí, cuando vayas a pedir un crédito al banco, te van a mirar hasta la última letra No, del es que DNI, de la no, nómina y es tal, mucho- porque va a ser no se mucho van a peor, fiar de Juan ti, Pablo. claro. Bueno, No se pero fían. Cuando tú Eso vayas a sería. pedir un crédito hipotecario al banco, en lugar de dártelo 3 puntos por encima del Euribor, da muchos teniendo en más. cuenta estos riesgos te lo van a dar 8 o 10. Claro, Entonces, es que ese es el problema. primera cuestión, si vas a poder pagarlo. Segunda, si vas a poder pagarlo, será porque entonces hayan caído todavía más los precios de las viviendas, provocando todavía más dramas en otros ámbitos. Porque no olvidemos Entre que otros aquí... son los hipotecados que necesitan Claro. liquidar la casa Claro. para pagar la hipoteca. No, y además que aquí luego, oye, que es que también hay personas que invirtieron en su momento en activos inmobiliarios para tener una renta procedente del alquiler a los que les estás machacando igualmente, ¿no? Y de esos tampoco nos estamos acordando. Es decir, yo hace pues unas semanas, unos meses, pues coincidí en la oficina de mi caja de ahorros, porque yo soy modesto y tengo caja de ahorros, no banco, ¿no? Entonces soy un ciudadano normal, con una persona pues que tenía una serie de problemas pues con las preferentes y con las inversiones y tal, y que me decía que de qué iba a vivir ella ahora y de dónde podía invertir. O sea, que es que también tenemos esas cuestiones. Y a esos no los vemos diciendo a mí que me financien o que me garanticen no sé qué o que me garanticen no sé cuántos o tal. Ellos gestionan su patrimonio y tienen sus riesgos y ya está, ¿no? Pero forman parte del problema. Porque estamos hablando, en muchos casos, pues a lo mejor de personas pues que no tienen pensión y que lo que tienen es pues que el marido les dejó un dinero invertido en activos inmobiliarios que es de lo que les han podido Haberle vivir. dicho O sea, que comprase acciones de Apple, hombre, que a 10 años y suben lo mismo que los últimos 10, las habías hecho. claro, o acciones de Es que el Microsoft problema en su es que momento, muchos de pero estos las de Apple no se créditos- podían comprar. en Muy ningún rápido, caso. María, que No, tenemos que la ir a la mayoría de prensa. estos créditos las dieron cajas de ahorros, que son las que crecieron, duplicaron el número de oficinas en la época de la burbuja, mientras los bancos las reducían. Y claro, se apoyaron en el tema inmobiliario y ahí nadie las controlaba excepto políticos. Y ahora son los políticos los que tienen que poner Políticos y sindicatos. fin a este Que lo de los asunto. políticos en las cajas de ahorros es poner a cuidar al zorro de las gallinas. En fin, Juan Ramón, ¿qué trae la prensa mañana? Bueno, pues este tema claramente está en todas las portadas. Expansión, paralizados los desahucios hipotecarios y 5 días el gobierno espera legislar contra los desahucios este jueves. Luego, pues otra crónica de despilfarros, El Economista, la televisión de Castilla-La Mancha ingresó 27 millones y se gastó 52 en 2011. También El Economista, Montoro obligará a los ayuntamientos a recortar 3.500 millones de gastos. Y luego, bueno, pues 5 días, Guindos descarta la liquidación de Bankia. Ya hemos comentado que algunos de los bancos pues rescatados pueden que sean liquidados. En este caso parece que Bankia no será una candidata a ello. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, que son y 44. Juan Ramón, mañana más noticias. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Emilio, mañana más Más noticias y muchas más cosas. Eso Conoceremos el próximo viernes los detalles de los desahucios que los va a dar a conocer el Consejo de Ministros. Así que nada, en fin. Yo María. afortunadamente no voy a estar en España, yo ya salgo huyendo. Ah, tú ya te vas, pero volverás.
Sí, el próximo lunes yo estoy aquí como legionario. Pues eso está muy bien. María, un abrazo, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Nos tenemos que marchar, una pequeña pausa y enseguida viene Silvia Ribeiro con la cultura. Es la noche de César, con Juan Pablo Polvorinos.